Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio aquí en nuestro podcast de Manual para Enamorarse de Dios. Tengo un invitado súper especial, como siempre, me llena de alegría. Edward, ¿cómo estás? Gracias, Airam, estoy feliz de estar aquí. Como un poquito tieso, que soy muy malo para cámaras, micrófonos. Sí, te veo como tenso, entre el micrófono y el libro no lo puedo. Si me muevo, tumbo este estudio. Pero bien, ahí me voy soltando. Por eso le estamos pidiendo, aprovecho eso, tú sabes que a mí no me da pena nada, yo las agarro todas. Necesitamos un estudio, mi gente. Pónganle al Señor que necesitamos un estudio más grande para que Edward se pueda como con más soltura. Solo para eso. Sí. Pero bueno, nada, Edward, muchísimas gracias. Como siempre me llena demasiada alegría porque Edward para mí es... Wow, después de los sacerdotes, tengo que decir, Edward, yo aprendo demasiado contigo, o sea... Increíble, de verdad que porque lo llevas muy calle, ¿no? Una vez va y aprende con los sacerdotes, pero es un poco más teológico, pero a mí me encanta como tú explicas, porque nos podemos sentir relacionados en el día a día, como yo aprendo esto del Evangelio y lo aplico en mi vida. Es por eso que hoy tenemos un episodio muy chévere que es acerca de las bienaventuranzas. Siempre hemos escuchado a Jesús, qué bello Jesús en ese monte, hablándole a ese poco de gente, que le dio de comer, que aquí, que allá. Y uno escucha y sí, ¿no? Tú le preguntas a alguien y todos sabemos las bienaventuranzas, pero ¿cómo yo aplico una de estas bienaventuranzas a mi vida? Yo veo como las bienaventuranzas, esas 8 puertas para entrar al reino de los cielos. Tú quieres ser santo, agarra una puerta. ¿En qué bienaventuranza se te asemeja más tu vida? Entonces, por eso traje a Edward para que nos explique un poco e ir desglosando, hablando, ¿no? Muy bien, Airam. Sí, efectivamente, en este se conoce también como el Sermón del Monte o el inicio de ese Sermón del Monte desde la mirada del Evangelio de San Mateo, que va en Mateo 5, 6 y 7, que es lo que dura ese Sermón del Monte, y que se ha convertido en un sermón incluso que ha iluminado muchos otros credos. Mahatma Gandhi hace énfasis en el Sermón del Monte, en precisamente las bienaventuranzas, que es el inicio de este, diciendo que si Jesús existió o no existió, pues que con que haya dejado el sermón, a él le basta con que exista ese sermón, que es mucho que discutir, porque el Sermón del Monte o las bienaventuranzas precisamente hablan de Jesús. Y con eso es que debemos iniciar. Para uno poder ser santo, que yo espero que los que están viendo este video, esta enseñanza, tengan ese deseo. Para uno ser santo, primero tenemos que ir a quien es el eternamente santo, que es Jesús, claro. ¿Cierto? Que es el modelo de santidad. Incluso muchos de los estudiosos llaman a las bienaventuranzas la Torá del Mesías, es decir, la ley del Mesías. Yo difiero un poquito con ese título, pues que es muy acertado en muchas cosas y entiendo el porqué. Pero yo difiero un poco porque cuando a nosotros nos hablan de Torá o de ley, uno ya, ¿cierto? Como y más los colombianos y venezolanos. Y más nosotros que nos encanta romperla. O sea, nosotros nos dicen ley y ya no. Sí, exacto. Ya es uno mirando por dónde la rompe, ¿cierto? O la excepción, ¿cierto? De la ley. Entonces, cuando nos dicen la ley del Mesías, la Torá del Mesías, yo difiero porque en realidad no es una ley como tal que trae Jesús. No, hay que leerlas más como las virtudes del Mesías. Las virtudes de Jesús, del Santo de los Santos, y el que nos hace santos. Por eso deberíamos empezar con esa primer bienaventuranza, que recordemos, está en 2 evangelios, Airam. ¿En cuáles? O sea, Edward me pone aquí. Eso no se hace, yo creo que viste. Eso no se hace. Está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y entonces uno dice, yo lo iba a decir. Está en el Evangelio de Mateo y Lucas. Yo traje mis noticas porque este contenido tiene muchas cosas que no quiero que se pierdan. Claro. Y suele pasar que ya cuando uno va en el carro para acá uno dice, ay,
parce, no dije eso, ¿cierto? Entonces voy a tratar de ir sobre unas noticas que tomé que me parecen valiosas. Está en Mateo y en Lucas. Mateo, como lo dije en el inicio, en el capítulo 5 es donde encontramos las bienaventuranzas, el inicio de ese capítulo 5, versos 3 al 12. Del 1 al 2 es más como un prólogo, una introducción a quién les está diciendo Jesús estas bienaventuranzas, este sermón. Y el otro evangelio es Lucas 6, 20, 26, que los dos, lógicamente, se valen de las bienaventuranzas para dirigir el evangelio a un público objetivo, a un público específico y usando una teología propia. Entonces vamos a ver que Mateo habla de las bienaventuranzas de una manera general. Lucas dice ustedes, siempre pone alguien. Por ejemplo, dichosos los pobres de espíritu, dice Mateo. Lucas dice, dichosos ustedes, los pobres, no pone ni siquiera espíritu. Claro, como más personal lo hace. Lo hace, exacto, como más personal, más sin embargo empieza a sacar detalles que son fundamentales, pero que no quieren decir que es que entonces las de Mateo son las ciertas y las de Lucas no. Por eso es muy importante entender a quién se dirige. Entonces, Lucas, en esa primer bienaventuranza, que no sé si empezamos de una vez sí, a sí. Sí, no, me parece perfecto. Lucas saca la palabra espíritu, los pobres de espíritu. Simplemente la deja como pobres, como pobres. Mateo, en cambio, hace énfasis en qué tipo de pobreza, en qué tipo de pobreza. Hablar de pobreza ahora es muy difícil, Airam, porque todos queremos tener. Hablar de pobreza en este contexto es muy difícil, incluso en todos los contextos. Claro. Por allá Jesús un día se puso a hablar de pobreza y entonces ya empezaron a murmurar. ¿Y entonces quién entra al cielo? Claro. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre sí. un rico. Y entonces, entonces. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre ha habido como ese sabor de que yo tengo que tener? Incluso desde una mirada espiritual ha existido ese mismo sabor. Yo tengo que tener. ¿Por qué? Porque eso es fruto de lo bueno que yo soy. Y esa es la famosa ley de la retribución. La famosa ley de la retribución que ha complicado en cierto punto la experiencia religiosa en todos los tiempos. En todos los tiempos. Porque ellos se preguntan, ¿y entonces quién va a entrar al cielo? Si están diciendo que un rico no puede, y se supone que un rico tiene es porque ha sido muy bueno. Y Dios premia al que se maneje bien. De hecho, muchos que están viendo este programa lo están viendo porque dicen, es que si yo veo cosas de Dios, Dios me premia. En vez de estar viendo a Maluma, viéndome el videíto, no sé qué, eso es malo. Sí, lo hacemos como por un intercambio y no por verdaderamente amar. Exacto, o sea, hay una experiencia de Dios de que es que si me acerco me bendice. Y podría decir uno, es que eso es muy natural. Uno siempre se va a querer acercar al árbol que más sombra da. Claro. Y más cuando veo que hay otros que le está yendo como hasta bien. Sí. Mira, este cambió, se acercó a Dios y le mejoró las finanzas. Sí. Y yo, ¿por qué no me voy a acercar? Claro. O mira, este cambió, la familia le empezó a ir bien, se encontró con Jesús, restauró su matrimonio, ya tienen hijos, les está yendo súper. Hombre, yo también. Amén, que es una bendición y amén que el Señor bendice a quienes se acercan a Él. Amén, amén. Pero no es el objetivo de acercarnos a Él. Y esa ley de la retribución ha estado todo el tiempo en la mente, digámoslo, religiosa. En la mente religiosa y se convirtió en un problema grandísimo para Israel. ¿Por qué? Porque si algún pueblo ha sufrido es Israel. Claro. Y no es el pueblo escogido de Dios. Sí. Sí. Como que es un poco no coherente. Pues. No es coherente, es un despelote, Airam. Sí. ¿Cómo así? Nosotros el pueblo escogido de Dios y ese más no hace y no a darnos duro. Sí. Pero entonces lógico juzgamos. Pero es que nos hemos portado mal. Es que llegamos a Egipto, ya nos portamos mal y y nos dio tantos años de esclavitud. Por mi pecado, entonces Dios dejó caer con mucha espiritualidad. Hasta María, haga sino el rosario que le tiene el brazo a Jesús, ahí duro va a caer el brazo de Jesús porque usted está portando mal. Claro. Y ha sido el gran problema de la fe por muchas generaciones. Y entonces,
Dios premia a los buenos, a los que se portan bien. Israel lo único que ha hecho es sufrir y ha hecho su máximo esfuerzo en portarse bien. A tal punto que se volvieron celosos de cada letra de la ley, tal punto que la pusieron por encima del ser humano. Imagínate. Porque no querían equivocarse, o sea, hay que ser perfecto, porque es que Dios bendice al que es bueno. Bendice al... Es más, la gran noticia de la resurrección precisamente viene de ese análisis que hace el judaísmo. Venga, y entonces yo me he portado bien toda la vida y vienen y nos conquistan nuestros enemigos y yo doy la vida por Dios, me hago matar por Israel. ¿Cuál es mi premio después de mi muerte? Claro, siempre esperamos la recompensa. Y entonces Claro, perdón, continúa, démosle tiempo a ir. No. Yo aquí dentro de mí Yo que no siempre te dejaba esperamos la hablar. recompensa. No. No, que está interesante. Solo quería decir ese comentario ya. Me es molestando. Entonces, mira qué interesante porque entonces los saduceos empiezan a decir, no, pues murió por Dios y ahí se acabó. Y entonces los fariseos dicen, no, tiene que haber un premio después de la muerte, porque Dios premia al que es bueno. Y entonces ya sale esa teoría de la resurrección, ¿ves? De la resurrección, que incluso se la ponen a Jesús. Venga, y entonces si yo me casé con esta mujer y se murió y luego llegó el otro y se murió, entonces cuando vaya al cielo, ¿de quién va a ser esposo? ¿Cierto? Empieza... Yo lo que quería es que te dijeran que vas a quedar libre, Eduardo. que no, que yo me encuentre a mi flaquita en el cielo. ¿No? Claro que sí. Bueno, en todo caso, ha sido ese el problema de la ley de la retribución. Claro. De la ley de la retribución, que nos ha hecho pensar que efectivamente Dios bendice al que se porta bien y al que se porta mal le cae todo su brazo encima. Nos ha hecho tener esa concepción de ese Dios. Entonces, cuando nos acercamos a una virtud de Jesús, donde Él dice, dichosos los pobres de espíritu en Mateo, dichosos los pobres en Lucas nomás, es muy difícil tragarse eso, Ayrán, porque uno dice, eso contradice todo. ¿Cómo me va a llamar dichoso pobre si al contrario a mí me han enseñado que si me porto bien, Él me va a bendecir en todo, con todo y por todo? Y ahora viene y me voltea la arepa y dice, dichosos los pobres. Sí, sí. Hace énfasis en la austeridad, en el no tener. O sea, alégrate porque no tengas nada. Qué difícil es. Entonces uno dice, sí, ¿cómo lo interpreto yo en mi vida? O sea, que sí, hace como un choque y yo creo que es donde la gran mayoría de nosotros nos quedamos. Entonces no me interesa. O sea, porque esto está muy complicado, no me venga a complicar la vida. Claro, imagínate, yo estoy seguro que el 90% de los que están viendo este video están embalados para pagar algún bill o alguna factura. Y ahora viene Jesús y dice que no, que hay que aguantar más, esté más embalado, ¿cierto? Desde una mirada, digámoslo, de lo material. Claro. De lo material. Qué difícil es masticar, y más en este tiempo donde la invitación es a tener, a aparentar, a lucir esa bienaventuranza. Dichosos los pobres, pero entonces, ¿qué pobreza es a la que habla Jesús? Que sería la siguiente pregunta. Entonces, analizar, o sea, qué pobreza, porque está diciendo espíritu, no ha dicho pobreza de la carne, pobreza material, dichosos los pobres materiales. Exacto. Vos tenés amigos con plata, claro, que sean buenos, claro, discípulos de Jesús. Total, tengo. Claro, yo también. ¿Y la gente que dónde están esos? No, pues es que esos son tacaños. Es que ella y yo buscamos amigos con plata, tacaños. El problema es ese, que entonces uno dice, bueno, y a estos que son tan buenos, que Dios los ha bendecido económicamente, ¿cómo mastican esta bienaventuranza? O esta no es para ellos. He ahí la grandeza en que el Espíritu del Señor haya inspirado a Mateo en poner pobres de espíritu y a Lucas en no poner espíritu. Porque en realidad el objetivo de la bienaventuranza, ya lo vamos a explicar para que no se escandalicen, es ser pobre y estar en pro de los pobres. ¿Cómo así que el ser pobre?
Bíblicamente, en el Antiguo Testamento, Dios ha sido un Dios de los pobres. Ha sido el que está a favor del pobre, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento ya es Dios siendo pobre, en Jesucristo el Señor, siendo pobre, ¿cierto? Entonces, basado en esa concepción, Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. Y viene la promesa preciosa, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de Dios, según la traducción bíblica que usted tenga. Hay que separar las dos. Reino de Dios se traduce como la gracia de Dios, la gracia que te dio Dios a vos, Airam, de conocerlo, de poder hacer todo esto por el reino, de disfrutarlo. Claro. De disfrutarlo. Aún en este estudio tipo Efficiency, te da la gracia de disfrutarlo. O sea, que no nos podemos mover, claro, pero... Y eso que ha crecido. Antes pero lo estamos disfrutando en el espíritu. En el espíritu, exacto. Ha crecido. Antes no eran estos micrófonos. Ya acá abajo tiene un televisor donde yo me veo y uno dice, soy gordo. O sea, no tenía... Pero cada detallito lo has ido disfrutando, ¿ves? Es una gracia que ha dado el Señor. Es por gracia. Eso es reino de Dios. Es la gracia que da Dios. Pero entonces, ¿qué es el pobre? Según Mateo, el pobre de espíritu. Es la respuesta del discípulo. La respuesta del que está escuchando y está recibiendo esa gracia. Esa es la pobreza de espíritu. Es estar abiertos a la fe de esa propuesta, de esa promesa de gracia que Dios me está dando. Entonces, a nosotros nos han hablado mucho de Dios y de lo maravilloso que es conocerlo y cómo cambia vidas, cómo transforma al ser humano. Y eso es una gracia que usted y yo lo podamos escuchar. Pero esta bienaventuranza se va a cumplir en vos y en mí cuando nos quedemos en la primera parte, que nos hagamos pobres, es decir, que le demos respuesta a esa gracia que viene de Dios. Qué belleza. Yo me estaba leyendo un libro que lo he comentado en otros podcasts que se llama, es de un sacerdote francés, Jacques Philly, La felicidad donde no se espera. Y en esta primera bienaventuranza, él explicaba cómo uno tiene que arrancarse ese prejuicio, ese orgullo, ese ego. O sea, cuando él invita a ser pobre, es decir, ¿sabes qué? Solo apoyarme en Dios. O sea, que no me apoye en mí, que no me apoye en más nada, sino en Dios. Y justamente le estaba contando a Edward que ando entrenando para un triatlón, lo he dicho, en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, el otro día estaba nadando y aquí hay tiburones en el mar, en Miami. Entonces estaba nadando y yo me encomendé a todos los santos, a la Santísima Trinidad, todo el mundo estaba encomendada. Y yo le decía, bueno, Señor, aquí yo ya no me puedo apoyar, esto no es mi propia fuerza, esto no es nada, sino solamente en ti. Y más bien me cuestionaba, oye, ¿cómo hacía yo antes cuando solo me apoyaba en mis fuerzas? Entonces la invitación es a vaciarte de ti, a vaciar tus potencias del alma, tu entendimiento, tu memoria, tu voluntad, para que pueda penetrar hasta el fondo esta palabra. Amén. Vaciarse para ser pobre. Total. Bueno. ¿Sí ves? Entonces, desde una manera espiritual es eso. Volverme pobre, completamente necesitado de Dios espiritualmente, según Mateo, porque Lucas sí hace más énfasis en lo material, que va muy unido a lo primero también, No es coincidencia que uno de los hombres más ricos del mundo sea un señor que todos los días deja cajitas afuera de las casas con una sonrisita, ¿cierto? El tener, el llenarnos de cosas, ¿cierto? No está mal darle una mirada a la desproporción que hay en el mundo referente a los que tienen y a los que no tienen nada, ¿me entiendes? O sea, también es una mirada, una invitación que el Espíritu Santo nos hace desde esta bienaventuranza en Lucas, a tener la mirada puesta en el prójimo. Es muy lindo, es un complemento muy lindo. Podríamos decir, es la misma ley, es la misma plenitud de la ley.
que es amar a Dios sobre todas las cosas, pobres en espíritu, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, esa mirada que da Lucas de la pobreza general, del prójimo, ¿ves? Claro. El yo compadecerme de lo que está pasando. Pero es que si yo no me compadezco de mí, de la necesidad que yo tengo de Dios, va a ser muy difícil que a mí me duelan los demás. Total. Va a ser muy difícil. Y cuando hablamos de pobreza, el Señor es quien nos dice cuál es la pobreza, ¿sí? Hablando desde, digámoslo, desde lo material, que Él me exige a mí. Que es Él el que pone la medida. Ay, qué El que bella. pone la medida. Y aquí quiero resaltar algo muy, muy especial del cardenal Raniero Cantalamessa, que hace un aporte muy lindo a esta bienaventuranza, donde hace énfasis a la pobreza de San Juan Bautista. ¿Vos sabías que San Juan Bautista fue más pobre que Jesús? O sea, estaba mal llevado. Lo que pasa es que yo veo a San Juan Bautista y yo lo cuento como si yo fuera a mi vecino de Caracas de toda la vida. Yo siento que él era más hippie que Jesús. Lejos, mucho más hippie. lejos. Las raíces, digamos, de Juan Bautista eran unas raíces entregadas a la oración, al ayuno, a meditar, al servicio, pero de una manera en una completa austeridad. En una completa austeridad. Austeridad que no vivió Jesús. Entonces uno dice, entonces Juan Bautista era más santo que Jesús, porque fue más pobre, porque su entrega fue más, a tal punto que ni comía ni bebía, como dice el Señor. Y a mí ustedes, dice eso, y a mí ustedes vienen a montármela porque como y bebo. Entonces, ni gallo ni gallina, ¿cierto? O sea, a este lo molestan que porque no come ni bebe y dicen que tiene un espíritu impuro. Y yo que como y bebo me dicen que soy un glotón. Ni lo uno, ni lava ni presta ni la lo bate. otro. ¿Sí? Exacto, ni lo uno ni lo otro. Entonces ¿qué, muchachos? Decídanse. Efectivamente, Juan Bautista vivió en más austeridad que Jesús y fue más santo. No, Jesús es el santo de los santos. Pero ¿qué fue lo que papá, por su voluntad le mostró a Jesús? Y papá, por su voluntad le mostró a Juan Bautista, ¿cierto? Y papá, por su voluntad, te está mostrando a vos hoy y a mí. Entonces uno ve, digamos, los franciscanos, unos amigos franciscanos de acá, de Estados Unidos, los de la Renovación que están en Nueva York. Uno se da cuenta, estos hombres cómo están de entregados y se hacen pobres al extremo para poderle llevar la buena noticia a los que no tienen nada. Se hacen como ellos. Y yo podría hacer eso mismo hoy. Dejar todo, quítame esta ropita, pero es la pobreza que a mí el Señor me está Claro, pidiendo. es como ir en una... Yo creo que las bienaventuranzas, Edward, es como entrar en una introspección de uno mismo. O sea, agarrarla y digerirla, masticarla y ver. Porque eso me vino a recordarle al rey David. O sea, el favorito. O sea, David era el favorito de Dios. Cuando uno lee la Biblia, uno decía, pero este pana se enamora de una mujer prohibida. El pana mata esto. Pero era tanto su amor a Dios que el Señor, me imagino que se deleitaba cuando escuchaba a David. Entonces, y a David le mandó este estilo, digamos, o sea, necesitaba un rey, a Salomón. Lo puso a vivir bueno. Esa gente vivió divino, bueno. Salomón. Bueno, o sea, tantas cosas, sí. Y hoy en día también vemos a gente súper importante, o sea, que necesitan, vemos a tantas santas que eran millonarias y que vivieron, a reyes, San Luis, o sea, que era un rey, claro, al final se empezaron a despojar, pero porque llegaron a un punto tal de encuentro con Dios que todas las demás cosas materiales perdieron ya su importancia, pero no es que salieron a la calle como un San Francisco. Entonces yo creo que es hacer una lectura de mi vida, ¿sabes? Así es. Como que, porque si yo digo mañana, Eduardo, ¿sabes qué? Yo lo he pensado. Yo un día, cuando yo renuncié a Univisión, me entró, yo quiero ser Santa Clara Asís porque si no, no voy a ser santa, ¿no? Entonces yo me acuerdo, yo renuncio y yo me quería lanzar para la calle, yo me empecé a cerrar las cuentas de XYZ, ¿sabes? Voy a regalar, recogí, y en la noche me llaman de WTN y me dicen, mira, te vamos a dar un trabajo y tanto y tanto y tanto, y yo...
bueno, el Señor no me quiere pobre y te vamos a dar computador y esto y yo. Claro, así es. Yo creo que el Así Señor lo que nos pide es como un despojo de no poner todas nuestras esperanzas en esas cosas. Correcto. O sea, eso no quiere decir, entonces yo mañana no me voy a arreglar, voy a lanzarme fea. No, sino es que no pongas todo tu corazón ahí. Así es. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y pasa mucho por la motivación que hay. Yo me gusta ese ejemplo que das de esta realidad de tu trabajo. A mí me ha pasado que entro al closet y yo digo, no, tengo mucha ropa. Entonces hago el intento de sacar la ropita que necesito, no, esta la voy a regalar, esta. Incluso lo he hecho como, no, tengo que vestirme un poquito más tranquilito, cada vez como más relajadito. Y cada vez que hago esos intentos, me regalan ropa como, Dios mío, como un animal. Impresionante. Llega el día de mi cumpleaños y yo le digo a la flaca, flaca, así de mal estaba yo vestido. Todo el mundo me dio ropa. O sea, es increíble. Y me llenan. Entonces está la bendición de Dios y cuál es la pobreza que el Señor a mí me está pidiendo. Claro. ¿Qué motivación tengo yo tras esa austeridad que a mi manera yo quiero vivir? ¿Cuál es la motivación? Porque al final Jesús comía, bebía. Ojo, cuidado con esto. Jesús tuvo amigos de mucho dinero. Las mujeres muy representativas en el contexto en el que Jesús está llamando a los discípulos. Muchas de ellas apoyaron las misiones de Jesús. Entonces no podemos decir simplemente que Jesús vivió en la extrema pobreza y eso era parando el bus para que lo lleva. No necesariamente. Era un Jesús que su máxima motivación eras tú y yo. El amor que tiene por ti y por mí. Y cuando había que comer, comía, para que los que comieran con él entendieran ese amor que sentía por ellos. Cuando había que aguantar hambre, aguantaba hambre. ¿Por qué? Para los que le estaban aguantando hambre, entendieran cómo los amaba. Por eso primero les enseñaba, después les multiplicaba el pan. Wow. Entonces, es ese Jesús que su máxima motivación eres tú y yo. Entonces, se pone en nuestros lugares, en nuestra dificultad, en nuestra escasez, en nuestra abundancia, en nuestra felicidad. Se pone en el lugar para que experimentemos su amor, pero a cada una de esas realidades le da lugar. Y ahí la riqueza que tiene el Salmo 23, el que uno reza en Colombia cuando lo van a robar, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese salmo tiene una riqueza y una sabiduría en lo que es, que tú lo mencionabas hace un momento, tener a Dios, como dice María, porque porque los ricos los has, se me escapan, despachado, los has mandado vacíos, ¿cierto? A los ricos los despides, despachados, qué ordinario soy yo con el Magnificat. A los ricos los despides vacíos, ¿cierto? Claro. Es precisamente eso, porque el rico, el ser humano, aunque no tenga nada material, pero sienta que él depende de él, es un hombre rico en las Sagradas Escrituras. Que depende de él, es un hombre rico. Y a esos el Señor los despide vacíos, es decir, se van sin nada. O sea, claro. En cambio un hombre que aunque lo tenga todo material, pero sepa que su mayor tesoro es Jesucristo el Señor, es un hombre pobre bíblicamente. Entonces, tanto el que tiene como el que no tiene, si tiene a Dios y sabe que esa es su mayor riqueza, eso es un hombre pobre bíblicamente. Entonces el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No porque tenga todos los bienes materiales y la ley de la retribución aplicó para él. No, es porque si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Como diría Santa Teresita, solo Dios basta. Esa sí se la sabe. Eso que la estaba pensando, ¿será que me equivoqué? Sí, la bien balada. Yo esto hay que editarlo. No, qué belleza, porque para comprender entonces esta bienaventuranza, lo que nos pide el Señor es esa pobreza de nuestro espíritu, de solo tener esa plena
confianza en Él. Amén. O sea, no confiar en nosotros, sino en Él. Y yo creo que del dicho al hecho lo vemos cuando el avión se está cayendo. Literal. Cuando el avión se está Literal, cayendo, donde entra, literal, ¿será que yo confío literal, en Dios literal, o no así confío es. en Dios? Y creo que hay que aplicarlo a cualquier etapa de Así nuestra es. vida, porque es ahí cuando en verdad amamos tanto. Mira, y por último creo que me quiero callar ya con esta bienaventuranza para pasar a la siguiente, porque si no Tranquilo. yo hablo. Pero yo me acuerdo una vez que hubo una persona que yo amé muchísimo y me enamoré demasiado. Y esta persona una vez me dijo, Airán, o sea, se puede estar cayendo el mundo, pero mientras estemos juntos, está todo. O sea, se caerá todo, nos caeremos sin nada. Y yo creo que eso lo tenemos que llevar a la vida con el Señor, ¿no? O sea, Amén. mientras te tenga a ti, Señor, Amén. tendré todo porque te amo y el amor basta y el amor me sobra y el amor me motiva y el amor me mueve a reinventarme, a hacer, a llegar a más cosas. Entonces, Amén. Amén, pero así es. del dicho al hecho Así es es. una bienaventuranza que yo creo que nos llena de esperanza. Por eso al final se complementa con porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hay una esperanza en hacerse Amén. pobre. Ahí se aplica la retribución. Así es. Hay esa retribución en donde la sentiremos. Quizás en esa paz que sentiremos. Quizás, como le dije a Santa Faustina, es que no lo vas a ver aquí, sino cuando te mueras verás la grandeza. Amén. Imagínate, más difícil aún, porque todos los queremos ver ya. Así es. Pero saber de que sí hay una Amén. esperanza y es donde viene la felicidad. Así es, Airam. Y yo invito a quienes, por hacer la voluntad de Dios, estén pasando cualquier tipo de necesidad, sea material, sea espiritual, a que nos tomemos ese tiempito porque algo nos está enseñando el Señor o algo nos quiere enseñar. Porque mira que es como una respuesta humana el querer solucionar el problema inmediatamente por nosotros mismos. Estoy pasando esta necesidad, no, entonces tengo que ponerme a hacer eso. Haga un poco de silencio y pregúntele al Señor qué quiere enseñarte con eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Porque es precisamente lo que tú dices ¿cómo es? Del dicho al hecho, ¿cierto? Sí. Del dicho al hecho. Entonces ahora lo hablamos, pero cuando llegue esa voluntad de Dios en esa escasez, en ese momento de pobreza que nos pide, es importante tomarse el tiempo y ver lo que Dios acá me está diciendo algo. Algo me está diciendo, algo me está pidiendo el Señor o me quiere mostrar para poder hacer un buen discernimiento de cómo orar en esa situación. Mire, yo creo que me acaba de responder el Señor. Él estaba hablando y lo llevé a mi problema y yo dije, wow, es verdad, Edward. No, me acaba de Amén, responder el amén, Señor amén. Gloria a través de Dios, Edward. ¿En qué amén. sentido? Miren, él estaba hablando y obviamente, como todos, siempre hay algo que no cuadra. Hay una ficha que uno, la respuesta, lo que acabas de decir, Señor, ¿cómo yo voy a resolver esto ahorita? Pero el Señor no es que me va a quedar sentado a ver Netflix y bueno, Claro. no, pero sí ponerme más a sus pies Amén. en oración, porque algo ahí Él quiere que yo aprenda espiritualmente Amén. para mi camino de salvación. Amén. En vez de estar resolviendo tanto, porque me enfoco tanto en resolver que si bien es bueno, pero no es lo más importante, Así como es. decía en el Evangelio de Marta y María. Así es. Entonces, Así es, Aira. Y muchas veces con el ánimo de querer resolver, que como lo digo es más como un instinto, como una respuesta humana, el ánimo de resolver, me pierdo la bendición más grande que es la bendición espiritual. ay, qué belleza. Entonces me pierdo el Señor que quiere sanar acá. Porque la preocupación, porque no tengo control de eso, entonces me pierdo la sanación que el Señor quiere traer con ese detallito, esa escasez que me está poniendo a vivir, de la que después me voy a reír. Sí. Ay, yo es que sufriendo para bobada. Ya de eso, y no le di tiempo al Señor. Entonces, Amén. yo creo, Airam, que con eso podemos ir cerrando. De pronto, esta primer bienaventuranza que me parece a mí me ha iluminado mucho mi camino espiritual. Ha sido de gran bendición. Y cuando veo un Jesús que vivió los tres tipos de pobreza, Él vivió esa pobreza material que escoge nacer pobre, ¿cierto? Esa pobreza material, sin ser el más pobre del momento, ¿no? También hay que aclararlo, pero escoge esa pobreza material
escoge también la pobreza de familia y de amigos, esa seguridad que trae la familia y los amigos, y se lanza la misión de que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces se renuncia a esa pobreza que es tan difícil, dejar papá, mamá, dejar amigos, familia, seguridades de relaciones, se lanzan esa pobreza. Y la tercera y la más grandiosa de nuestro Señor, la pobreza del poder que tiene Él. Wow. La pobreza de la sabiduría, del ser Dios y asumir nuestra condición humana. Se lanza en esa tercera pobreza que es la más grandiosa. Siendo Dios, asume toda nuestra condición. Entonces, quedémonos con eso. Se dan cuenta que Él es el santo y que esta bienaventuranza no es un mandato. Sean pobres. No, yo soy pobre. Por eso recibo la gracia y estoy abierto a la voluntad de Dios. Y estoy en pro de los pobres, de todo tipo. Pobreza de todo tipo. Esa es la bienaventuranza. Mirar a Jesús. Y como cristianos y discípulos, pues estamos llamados a hacer lo que hace el Maestro. Entonces deberíamos ser también pobres de espíritu y darle esa respuesta en pobreza material que Dios me exige para ser mejor discípulo de Jesucristo el Señor. Gracias, Edward. Imagínense, esta primera bienaventuranza nos tomó nuestros cuantos minutos porque hay que partir de aquí. No podemos entrar en otra bienaventuranza sin antes pasar por esta. Creo que es la más importante, la que da, no sé si la más importante, pero la que da pie a todo lo que va a venir después. Pero muchas gracias, Edward, y espero que este contenido lo digieran, de verdad, lo mastiquen, como dije, y que lo puedan aplicar a la vida, porque aplicándolo nos damos cuenta que hay un camino. Hay una esperanza. Cuando el pueblo en Egipto sale y llega al desierto y le dice a Moisés, o sea, pana, ¿me trajiste para acá? ¿A qué? Como más o menos como ¿para qué? Porque no veo nada. Y en eso se abren los mares, se separan, o sea, es donde viene la grandeza de Dios. O sea, en ese momento de verdad, cuando uno se despoja, es donde yo le llamo el momento wow. O sea, si uno quiere un momento wow, tienes que dejarte sorprender. Y es ahí donde viene la bienaventuranza. Entonces, amén. Así es. Muchísimas gracias, Gracias Edward. a vos, Aira. Gracias a la gente que nos acompañó. Recuerda, como siempre, suscribirte, compartirle esto a alguien. No a alguien, a todo el mundo. Esa es su tarea de parte de la bienaventuranza. Enviar este contenido a muchísima gente para que podamos llegar a muchas más personas, si así es la voluntad de Dios. Y nos vemos en el siguiente episodio de Las Bienaventuranzas con Edward. Muchísimas gracias. Hasta luego.